Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidos al Buenas, desarrollo de la presente clase. buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos, compañerita? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas Gracias. noches, dicen. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Carmita? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Un gusto saludarle. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarles. Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto poderles saludar a través de este medio y qué gusto tenerles en esta aula virtual a cada uno de ustedes. Y gracias por abrirme sus puertas en sus hogares, en sus trabajos donde se encuentran recibiendo la presente clase. Un gusto poderles saludar. Un fuerte abrazo a la distancia. buenas noches, Licen. Janet, ¿cómo está? Inmediatamente procedemos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Antes de ese proceso, les indico que ya la unidad número 6 también ya se encuentra calificada sus notas. Ustedes ya pueden ver las notas que obtuvieron en cada una de las asignaturas. Por favor, revisen los comentarios, revisen los mensajes que les he dejado. Hay personas que, bueno, he tratado de ayudarles lo más que he podido, justamente porque esta unidad número 6 fue la unidad que tuvimos estas dificultades, pero obviamente hoy ya estamos igual en función de, de las actividades que ya acaban de culminar. Hay compañeros estudiantes que todavía me siguen enviando tareas un poco deficientes, por no decirlo bastantes, pero sin embargo he tratado de ayudarles justamente por el problema que se dio. Pero hay que tomar determinados correctivos, compañeros, porque no piensen que en el siguiente nivel, lo que es bachillerato, ustedes van a entregar deberes hechos al apuro. No porque están en virtual, ustedes lo pueden hacer de esa manera, después van a tener dificultades y es mejor aclararles de esto a tiempo. En tal virtud, he tomado la decisión que a partir de esta siguiente unidad que estamos iniciando, pues empecemos a trabajar directamente sobre la calidad de cada una de las tareas. Hay personas que se equivocan, hay personas que suben tareas de otras asignaturas, hay personas que simplemente agarran y hacen cualquier cosa y eso envían, y eso no está bien. Hay compañeros, por favor que me den revisando porque no tengo todo en la cabeza, pero lo que me recuerdo, hay compañeros... hay compañeros que envían los archivos, pero no se les abre. Entonces, por favor, revisen. Y en la obligación, les doy una pauta a ustedes, ya que estamos a estas alturas de la vida. Toda actividad que no hayan presentado, presenten. Toda actividad que esté menor a 7, vuelvan a presentar. Borren esa tarea y vuelvan a presentar. Y cuando lo hagan, me comunican para yo volverles a calificar. Entonces, si obviamente esta actividad que les ayudo es con la finalidad que nadie se quede sin nota o que se quede con una baja nota. Por favor, vuelvan a presentar las actividades que estén menor a la calificación de 7. De 7 hacia arriba ya no tienen ninguna dificultad, pero de 7 hacia abajo sí van a tener dificultades. Por favor, lo que se trata de tareas, vuelvan a realizarlas, vean la dificultad que se les ha puesto en comentarios y de ahí ustedes corrijan esas tareas. Eso sí tienen que hacerlo
de forma breve, de forma oportuna para proceder a calificarles cada uno o a recalificarles de esas tareas que se encuentran pendientes, por decirlo de esa manera. Por favor, que vuelvan a presentar. Blanca, dígame en qué le puedo ayudar. Licenciado, buenas noches. Disculpe una consulta. En el foro, en los foros que tenemos bajo, también, ¿cómo podemos hacer? No, en los foros ya no hay cómo. Los foros ya se quedan ahí, no hay cómo repetir foros. Pero tareas sí pueden volver a repetir. Eso en función de de su inquietud. Félix. Félix, por favor, manténgame su micrófono apagado, por favor. ¿Sí? Se le está encendiendo su micrófono. Iniciamos el desarrollo de la actividad correspondiente a a la asignatura de Ciencias Naturales, y como es de costumbre, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad 8, Ecosistemas y Biomas, en el tema número 1, y vamos a ver los impactos de la actividad humana en los ecosistemas, medidas de cuidado del ambiente, impacto de la contaminación atmosférica. Esos son los temas que vamos a tratar en esta primera unidad, correspondientes a este primer tema correspondientes a la unidad 8. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. ¿Qué es lo que tienen que hacer para esta semana? Dice lo siguiente: desarrolle las siguientes preguntas. Primero, elabore una tabla con medidas preventivas y correctivas para estos impactos. La construcción de un túnel o un puente, la explotación maderera intensiva, las canalizaciones de regadío y las construcciones de una hidroeléctrica. Dicho de otra manera, ustedes van a desarrollar un cuadrito en las cuales ustedes van a poner cada una de estas características que son sobre las cuales van a tratar. Primero, la construcción de un túnel o un puente, la explotación de madera intensiva y la canalización de un regadío y la construcción de una hidroeléctrica. Y ahí ustedes van a elaborar en función de eso un cuadro o una tabla de medidas preventivas y correctivas a cada una de esas acciones. Eso quiere decir la construcción de un túnel o un puente, cuáles serían las acciones o las medidas preventivas y las medidas correctivas en caso de la afectación del ambiente, y así de cada una de ellas. La siguiente dice: enumera diferentes medidas preventivas que podamos llevar a cabo en casa para reducir el impacto de la contaminación del agua. Y la última, con base en los casos analizados, proponga medidas de cuidado al ambiente. Esos son los temas que tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que todo trabajo, hay otra situación que vi por ahí, yo no sé quién le ha autorizado, yo no sé qué pasó a estas alturas de la vida, que me han cogido este documento y simplemente lo han impreso y me lo han escrito 4 palabras por aquí, y eso es la tarea. Esa no es la tarea. El compañero que así lo hizo tiene la obligación de repetir esa tarea, puesto que no alcanzó el puntaje necesario. Tiene un puntaje totalmente bajo, puesto que si es que me envían en estos documentos simplemente poniendo 4 palabras, eso significa que no me entregaron nunca la tarea. Tienen ustedes en sus hojas que elaborar, tienen que copiar las preguntas y tienen que resolver, tienen que plantear también las respuestas. Eso queda ya expuesto, y me tomó bastante sorpresa que un X compañero pues lo haya hecho de esa manera, cuando no está autorizado a tomar este documento y a rayar encima de él, sino que tiene toda tarea. Ya saben que ustedes tienen que hacer en hojas de papel ministro, tienen que utilizar incluso, por eso está aquí, incluso está en la rotulación de la hoja, la cual deben completar con todos los datos que se les solicita, y posterior a ello, en esa hojita, desarrollar la tarea. Eso es lo que tienen que hacer. Así que, por favor, cuidado con esa actividad que se me había estado pasando por alto. Entonces, recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, en caso de ser necesario, y la rotulación de la hoja es obligatoria. Tienen que cumplir con todos los parámetros que se les solicita ahí.
Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema los impactos de la actividad humana en los ecosistemas, las medidas de cuidado del ambiente, impactos de la contaminación atmosférica correspondientes a la semana 1 del 11 de septiembre. Esta tarea permite entregas desde el 11 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de octubre del 2023. Eso en cuanto al desarrollo de las actividades propuestas para esta semana, las tareas que ustedes tienen planificadas para el desarrollo de la presente semana. Vamos a iniciar y a continuación vamos a presentar el material de apoyo del cual nosotros vamos a desarrollar la presente clase. Vamos a iniciar y vamos a desarrollar los temas que se han planteado, que se han planificado en el desarrollo de esta unidad. Estamos en unidad 8, áreas protegidas y factores que afectan a los ecosistemas, y vamos a ver el primer tema, los impactos de la actividad humana en los ecosistemas. El hombre, desde que descubrió todos los procesos de la agricultura, ha desarrollado una serie de actividades, una serie de acciones que periódicamente ha ido destruyendo, ha ido cambiando, ha ido modificando de una forma negativa todo lo que es los ecosistemas. Prácticamente ha ido desmembrando, ha ido destruyendo, deforestando, extinguiendo a determinadas especies, tanto vegetales como animales, con el fin de desarrollar las actividades económicas relacionadas a la agricultura. Dentro de los planes, por ejemplo, de un ex candidato, por ejemplo, habían propuesto y habían mencionado sobre el impacto de la ganadería. El impacto de la ganadería a nivel global es de preocupación, especialmente dentro del área de las ciencias naturales, dentro del área de la naturaleza, puesto que la ganadería es uno de los factores fundamentales que destruyen especialmente la atmósfera por la gran la gran cantidad de emisión de gases, del gas de ozono, prácticamente, perdón, del anhídrido carbónico, pues procede a destruir, procede a contaminar. Es por ende que no solamente modifica la estructura, el relieve para transformarlo en grandes pastizales, sino que conlleva una serie de estructuras las cuales obviamente van cambiando y van destruyendo todo el ecosistema. En esta función vamos a ver los impactos de la actividad humana dentro de los ecosistemas. El hombre es quien ha creado este proceso de la ganadería y obviamente entonces son una de las primeras características en las cuales prácticamente destruye, ha modificado, ha alterado todo lo que son las estructuras originales de los ecosistemas. Consideramos impacto ambiental al conjunto de consecuencias que se dan en el medio ambiente por efecto de la explotación de los recursos naturales. Clasificamos los principales impactos ambientales en el siguiente cuadro. Y, por ejemplo, podemos iniciar, por ejemplo, con los impactos atmosféricos. ¿Qué ha desarrollado el hombre en relación a los impactos atmosféricos? La contaminación del aire, el aumento de la temperatura y la alteración de los climas. En este punto, para los que vivimos aquí en el Ecuador, antes del 2000, antes que se dé todo este proceso de cambios, tanto sociales como naturales, nosotros sabíamos las etapas, las estaciones más determinantes, más estructurales en nuestro país. Sabíamos cuándo era verano, sabíamos cuándo era invierno. Hoy en día, justamente por este impacto de la contaminación y los cambios atmosféricos que se vienen dando, nosotros ya no podemos determinar cuándo es invierno, cuándo es verano, porque muchas veces en verano llueve, muchas veces en invierno pasa seco. Justamente son por todos los impactos en cuanto a la contaminación del aire,
al aumento que ha desarrollado la temperatura, esta contaminación del aire, y esto ha provocado también alteraciones en relación al clima. Otro aspecto, por ejemplo, que también podemos ver son los impactos hidrológicos. Cuando hablamos de los impactos hidrológicos, hablamos de la contaminación del agua y las alteraciones de los caudales. El aumento de la temperatura ha provocado que los hielos, los casquetes polares que se encuentran tanto en el polo norte y en el polo sur, procedan a desleírse, procedan a disolverse. Y esto ha generado una alteración de los caudales. Tierras que antes eran playas, especialmente en el sector del litoral, han quedado sumergidas dentro del agua, justamente por este fenómeno. Entonces, la contaminación del agua también es fenomenal, y nosotros, por ejemplo, en las Islas Galápagos, nosotros podemos observar la gran contaminación que se encuentra en relación al agua, en relación a los mares de las grandes ciudades, de las metrópolis, que tratan de deshacerse de su basura y lo hacen a través del océano. Tenemos los impactos que producen en el suelo. ¿Cuáles son los impactos que se producen en el suelo? La contaminación del suelo, la erosión y desertificación, la sobreexplotación de vegetales, de maderas, las alteraciones de la sedimentación y las transformaciones de las cubiertas vegetales. Especialmente esta última, lo que hablábamos anteriormente, las transformaciones de las cubiertas vegetales. Eso produce el hombre justamente dentro de las características de crear los grandes pastizales para la producción de la ganadería, tanto de carne y de leche. Otro de los impactos que podemos ver es el impacto en la morfología de los terrenos. Esto implica la modificación de pendientes, creación de desniveles y hundimientos. En esta relación a modificación de los pendientes, las grandes ciudades, por su creación, por la gran amplitud que tienen, por el alto índice en relación de construcción de casas, el hombre no ha medido las consecuencias y simplemente, ¿qué es lo que ha hecho? Por donde antes había una quebrada, por donde pasaba el agua, por donde circulaba agua en determinados, especialmente en el invierno, simplemente lo cogió, lo tapó, lo aplanó, lo hizo terrenos y construyeron ciudadelas, construyeron casas. El momento que llegue el invierno, el momento que se da con intensidad del invierno, el agua y la naturaleza toma su curso natural por donde siempre estuvo. Y ahí se dan los problemas de inundaciones, ahí se dan los problemas de destrucciones, de muertes, de desapariciones, justamente por esta modificación que se da a las pendientes, por estas modificaciones que se dan a determinadas laderas para construir viviendas y una serie de cosas más. En cuanto a los impactos visibles y acústicos, cuando hablamos de los impactos visuales y de los impactos acústicos, es todo lo que hace ruido, es todo lo que está pintado, es todo lo que procede a dañar nuestro sistema visual y también nuestro sistema acústico. Dentro de ellos podemos ver las modificaciones en el aspecto del paisaje. Cuando se hace, porque si yo, habían grandes praderas con arbustos naturales endémicos que se conocen dentro de la naturaleza, y pues alguien los cogió, los modificó y obviamente los transformó en determinadas ciudadelas, en espacios de recreación. Ahí existe una modificación de los aspectos del paisaje. La aparición del ruido debido al funcionamiento de máquinas o la circulación de vehículos es una problemática bastante importante, pues esto genera diferentes trastornos, especialmente en nuestro cerebro, por estar expuestos a grandes cantidades de ruido. Entonces hay que tener cuidado, eso se transforma en una contaminación acústica. Y tenemos los impactos biológicos y los ecológicos. En cuanto a los impactos biológicos y ecológicos, podemos mencionar a las alteraciones del desarrollo de los seres vivos. Por ejemplo, dentro de las alteraciones del desarrollo de los seres vivos, por ejemplo, nosotros podemos ver el famoso proceso de clonación que se dio. Esa es una alteración de desarrollo. ¿Se acuerdan de la oveja Dolly? Ella era una ovejita clonada que obviamente se saltaron todo el proceso biológico normal, en el cual del proceso de la conceptual, de la concepción, y obviamente simplemente fue desarrollado a través de un laboratorio.
Entonces, la alteración del desarrollo de los seres vivos. Otro de los aspectos que podemos mencionar son los cambios en el comportamiento de los animales, la pérdida de hábitats, la reducción de biodiversidad, la modificación de las cadenas y de las redes tróficas. Eso afecta bastante. Cuando hablamos de reducción de la biodiversidad, estamos hablando principalmente de la reducción de los espacios de la casa natural que han tenido miles de insectos, de animales, de aves en un determinado ecosistema y que por el hecho de la presencia del hombre lamentablemente tuvieron que emigrar y muchos de ellos tuvieron que desaparecer. Muchos de ellos se encuentran en peligro de extinción justamente por el desarrollo, por la incorporación del ser humano en la inmersión del ser humano en todos estos espacios, lo que ha ido destruyendo paulatinamente toda la biodiversidad y también alterado por ende las cadenas y redes tróficas. Ya hay, por ejemplo, se acuerdan que vimos en relación a las cadenas alimenticias y cadenas tróficas, cómo van desde los productores hasta los consumidores, cómo se van desarrollando, cómo tienen necesariamente que cumplirse esa cadena. Si se rompe esa cadena, prácticamente uno de estos animales que conforman, uno de estas aves que conforman esta cadena trófica tendrán que desaparecer, tendrán que morir. ¿Por qué? Porque ya no encuentran alimento, porque ya no pueden alimentarse de acuerdo a sus características como lo tienen que hacer. Entonces son los fenómenos que se dan en cuanto a la actividad humana dentro de los ecosistemas, como el hombre ha ido destruyendo periódicamente todas las actividades, todos los espacios verdes naturales de la naturaleza. Entre los principales impactos generados por la explotación y la utilización de diversos recursos naturales está la contaminación. Y antes de continuar, por ejemplo, yo les llamo a la reflexión. Por ejemplo, aquí en Riobamba, para los que están en Riobamba, para los compañeros que son de Riobamba, y pienso que la mayoría de las ciudades, esto fue un programa que no solo fue de carácter local o regional, sino que más bien fue un programa, una obligación que tenían los GATS municipales de sembrar árboles a nivel de todas las ciudades con la finalidad de crear este pulmón verde, este proyecto verde en el cual todas las ciudades deberían incorporar áreas verdes fundamentales que les permitan desarrollar o buscar que se desarrolle un ambiente un poco más sano. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre, con una persona, destruye un árbol? Esa persona no solamente está destruyendo un árbol, está destruyendo todo un ecosistema, porque alrededor de ese árbol se desarrolla vida de diversos seres, desde los microorganismos hasta los organismos pluricelulares o multicelulares. Eso quiere decir desde determinados microbios, desde determinadas bacterias, hasta los grandes depredadores. Son quienes habitan en un árbol. Si nosotros vemos, si nosotros analizamos un poco más detenidamente, alrededor de un árbol nosotros vamos a encontrar plantas vegetales que obviamente viven a expensas de un árbol, tales como hongos, como líquenes, como musgos. Dentro de esos musgos van a existir determinados insectos, determinados gusanos. En el árbol en sí como tal van a existir aves, van a existir determinados mamíferos, y todos ellos pierden todo ese hábitat, toda esa casa donde desarrollan, esa casa donde viven, en esa casa donde han desarrollado sus actividades por la acción del hombre, cuando el hombre rompe y destruye un árbol. Mucho más cuando causa un daño inmenso, cuando existe una gran deforestación, cuando existe una gran tala de árboles, de determinadas hectáreas de árboles. Entonces esto genera una destrucción masiva de todos los ecosistemas que se desarrollan alrededor solo de este pequeño árbol nada más. Imagínense en grandes hectáreas, ustedes habrán visto en noticias como el incendio que se generó en Tababela, de estas áreas verdes, prácticamente ahí murieron una infinidad de microorganismos. Y eso es una pérdida no solamente para nosotros como humanos, sino también para la naturaleza y para el mundo en general.
porque ellos quieran o no, están desarrollando determinadas actividades que permiten el desarrollo de la vida. Recordemos que los vegetales, los árboles, las plantas verdes, son quienes desarrollan, quienes purifican nuestro aire a través del proceso químico de la fotosíntesis. Pues a través de la luz solar, a través de sus hojas, toman el anhidrido carbónico que estamos botando al exhalar, y no solamente nosotros, sino todos los seres humanos, los animales, toman ellos, y obviamente a través de la fotosíntesis ellos lo transforman en almidones, en azúcares para poder sobrevivir, pero nos devuelven a nosotros algo más importante, nos devuelven gratuitamente, nos devuelven algo demasiado importante, que es el oxígeno puro para continuar el desarrollo de nuestra vida. Si nosotros destruimos una planta, destruimos un arbusto, destruimos una planta la más pequeñita que sea, nosotros mismos estamos generando un daño irreversible para nosotros mismos y para las generaciones que vienen, que nos van a anteceder a nosotros. Pues siempre tenemos que tener esa concientización, que siempre nosotros cuando veamos una planta, que hayan puesto una jardinera en los espacios públicos, no es para que las personas se lleven, no es para que las personas destruyan, sino que es más bien, primero, un punto de vista ornamental, y segundo, estas generan, prácticamente son los pulmones de las ciudades los que están generando oxígeno para que nosotros podamos desarrollar, para que nosotros podamos respirar ese aire puro que todos necesitamos. Continuamos con el tema y dice: la contaminación es la alteración de las propiedades del aire, del agua, del suelo, de los alimentos y de todos otros aspectos en general, debido a la incorporación de diversas sustancias o emisiones de energías denominadas contaminantes. A los contaminantes los hemos clasificado en dos, y nosotros vemos que aquí estos términos no son 100% desconocidos. Nosotros ya los conocemos, pero de pronto no sabemos cuál es la conceptualización. Y en esta clase nosotros la vamos a ver. Estos contaminantes pueden ser degradables y no degradables. ¿Cuándo son degradables? Son aquellos que se descomponen por procesos naturales, tanto físicos como químicos o biológicos. Eso quiere decir que se van a destruir. Dentro de ellos, por ejemplo, dentro de los degradables, nosotros podemos poner el caso, por ejemplo, del papel. El papel se va a destruir rápido, se va a desintegrar rápido, ya sea por aspectos físicos, por aspectos químicos o por aspectos biológicos. Mientras que los no degradables son los contrarios a los degradables, son aquellos que no se descomponen por procesos naturales y por tanto es necesario reciclarlos, tales como el vidrio, como los metales, por ejemplo, cuando nosotros nos servimos un atún, simplemente nosotros inconscientemente agarramos y los tiramos a la basura. Eso obviamente lo recoge el recolector de basura, se lleva a los botaderos de basura. Muchas veces no llegan esas latas a los botaderos de basura, sino muchas veces se quedan en algunos espacios, en algunas quebradas, y esto ya genera contaminación. Estos, al no ser degradables, estos van a estar ahí por siempre. Ellos van a estar por siempre viviendo ahí y van a estar contaminando y van a estar dañando la naturaleza. Entonces aquí nosotros ya sabemos cuáles son los degradables y cuáles son los no degradables. Los efectos de la contaminación son múltiples: daños para la salud del ser humano y los animales, disminución del crecimiento y expansión de la vegetación, extinción de especies, deterioro de edificios y monumentos, entre otras actividades. ¿Por qué se deterioran los edificios y monumentos si están dentro de las ciudades? Por las lluvias ácidas, por el efecto invernadero artificial, y ese tema nosotros ya vamos a topar más adelante en otros temas. Los contaminantes gaseosos pasan a la atmósfera, donde la circulación atmosférica los traslada hacia otras zonas del planeta. El medio acuático también es un medio de acumulación, dispersión y distribución de contaminantes. El suelo recibe contaminantes a través de la atmósfera y la hidrosfera. Los acumula y los transfiere a la biosfera. Ese es el proceso en cuanto a la contaminación del aire. A menudo las sustancias contaminantes afectan a zonas muy alejadas de los puntos donde se ha producido la emisión. Las fuentes más importantes de contaminación atmosférica pueden ser las siguientes. Primero, la contaminación natural procede principalmente de la actividad geológica de la Tierra,
tales como gases emitidos por los volcanes u originados durante las tormentas. Entonces, esos son los contaminantes naturales, mientras que los contaminantes de origen antrópico, eso quiere decir generados por el hombre, proviene de distintas actividades humanas, fundamentalmente de la combustión de carburantes fósiles. Cuando nosotros utilizamos mucho nuestro auto está funcionando con un combustible fósil, con un combustible derivado del petróleo, y esto va a generar combustión y va a generar contaminación. Entonces, también la transformación de las industrias, la polución de las industrias, también esto genera contaminación. La mayor amenaza para el equilibrio de la atmósfera está en la contaminación antrópica, en la producida por el hombre. El hombre sigue generando impactos negativos en el desarrollo de la naturaleza. Impactos de la contaminación atmosférica. A continuación, trataremos los fenómenos causados por la contaminación a nivel de la atmósfera del planeta. Primero, dentro de ellos, y vean, vamos a topar este primer tema, la lluvia ácida, lo que les había mencionado anteriormente. En la actualidad, la lluvia ácida está causando la degradación de diversos ecosistemas terrestres, como los bosques, ecosistemas acuáticos, como los lagos, y también destruye cultivos. La lluvia ácida es la consecuencia de la incorporación del ácido sulfúrico y del ácido nítrico al agua de la lluvia. Tiene un pH inferior al 5.6% y provoca la muerte de los organismos menos resistentes. También afecta a las pinturas y a las rocas que forman edificios y monumentos. Entonces, ¿saben por qué? Los edificios y monumentos pasaban también a este proceso de destrucción en cuanto a la contaminación ambiental, la contaminación antrópica. En cuanto al smog producido por las fábricas, producido por cuando quemamos llantas, cuando quemamos determinadas ropas que ya no utilizamos y que son de origen, no es 100% lana, sino que también tiene determinados sintéticos, esto produce gases que van a contaminar el ambiente, producen un humo y a eso se le denomina el smog. El término inglés smog proviene de la contracción de la palabra smoke, que es humo, y fog, que es niebla. Se emplea para designar la contaminación que se origina en las grandes ciudades y en las zonas industriales como resultado del uso de combustibles, la cual se agrava por la condición atmosférica. Los efectos del smog son altamente tóxicos. En las personas provoca la irritación de la piel y de las mucosas, asma en los individuos sensibles y aumento de los problemas cardiorrespiratorios. Además, altera la cubierta vegetal y provoca corrosión en diversos tipos de materiales. La destrucción de la capa de ozono es fundamental, por eso es que existen en el Ecuador altos índices de cáncer de piel. En la estratosfera se encuentra la capa de ozono, en sus siglas la O. Este gas actúa como filtro de protección de la radiación ultravioleta del sol. La destrucción de la capa de ozono se concentra en algunas zonas de la estratosfera cercanas a los polos, en especial en Antártida y en el Polo Sur, donde se ha comprobado que se forma un gran agujero durante algunas épocas del año. El libre paso de la radiación ultravioleta a través de la atmósfera puede perjudicar gravemente a los seres vivos, ya que esta radiación altera el ADN celular. Si altera el ADN celular, se transforma en un cáncer. Y por eso es importante nosotros no quemar, no destruir, no contaminar, tratar de reducir la utilización del automóvil, no utilizar desodorantes en aerosol, porque contienen gases que igual destruyen la capa de ozono. Es fundamental esta actividad. Estos son los temas, se quedan algunos temitas pendientes como las medidas de cuidado del ambiente. Y aquí tenemos un cuadrito en cuanto a estas medidas. Lamentablemente el tiempo es bastante corto y esos temas nosotros lo veremos en la siguiente clase. Ustedes pueden leer, pueden ampliar ese tema. En la siguiente clase les explicaremos un poco más este tema final y continuaremos con el otro. De esta parte llegamos a la parte final, llegamos a nuestro final de nuestra clase. Les deseo que tengan una excelente noche, que descansen, tienen todas las tareas explicadas, como tienen que hacer, y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Señoras y señores, hasta luego. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, Licen.